Hola, en este video vamos a tratar de ver de manera muy sencilla lo que son las funciones vectoriales de una variable real. Se fijan, aquí hay dos conceptos muy importantes. El primero es el concepto de función. ¿Qué es una función? Una función no es otra cosa más que una expresión matemática que muestra la relación que existe entre dos variables. Por ejemplo, yo aquí puedo ver que el valor de y es el cuadrado de lo que valga x. Como yo necesito saber el valor de x para poder calcular el valor de y, decimos frecuentemente que y está en función de lo que vale x. Eso es una función. Aquí hay otro concepto muy importante que es el concepto de vector. ¿Qué es un vector? Un vector no es otra cosa más que un segmento de recta dirigido que tiene una componente en el eje de las x que vamos a llamar A, una componente en el eje de las y que vamos a llamar B. Este segmento de recta representa una cantidad vectorial que puede ser una velocidad, una fuerza o una presión. Cuando el vector parte del origen, a este vector se le conoce como vector posición, y el vector posición puede quedar perfectamente bien definido con las componentes o con las coordenadas finales del vector, ¿sí? Ahora vamos a mezclar estos dos conceptos, función y vectorial. ¿Qué creen que sea esto? Pues una función vectorial no es otra cosa más que un vector definido de forma, ya sabemos cómo se definen los vectores, separados por comas, encerrados entre paréntesis, pero la coordenada x y y ahora no son constantes, sino que van a estar cambiando. Pero para calcularlos necesitamos que estén en función de otra variable conocida como parámetro. Así que la componente en x va a estar en función de otra variable, la componente en y va a estar en función de otra variable que vamos a conocer como parámetro. Generalmente en sus libros de cálculo vectorial, ese parámetro se expresa con la variable t, y eso da como la confusión de creer que ese tercer parámetro es el tiempo. No necesariamente, ¿verdad? Entonces, eso es una función vectorial. Si ustedes pues se van a la literatura conocida o ven videos en internet, generalmente van a ver esta expresión, esta nomenclatura, que una función vectorial es un vector definido por sus coordenadas y en términos del parámetro t. Entonces, como todo vector se expresa entre paréntesis y cada una de esas componentes está en función de un parámetro. Yo en este caso voy a aprovechar y de una vez no solamente voy a definir dos coordenadas, sino tres. También puede haber una tercera coordenada llamada z que también está en función del parámetro t. Así es como van a ver ustedes en la literatura lo que es una función vectorial. También los vectores pueden definirse por sus componentes x y y como una combinación lineal de los vectores i, j, k. Así que en sus libros también pudieran ver esta representación, que la componente en x, la componente en y está definida multiplicada por su componente, su vector k. Entonces, una función vectorial puede ser una combinación lineal de los vectores ortogonales i, j y k. Así es como lo van a ver en todos los libros, en los videos que ustedes vean en internet. Bueno, ¿para qué sirven las funciones vectoriales? La idea básica de las funciones vectoriales es definir curvas, ya sea en el plano o en el espacio, a través de vectores. Imagínense que yo tengo una trayectoria de un objeto que se mueve en el espacio y yo quisiera definir una expresión matemática para esa trayectoria, pues yo puedo darle valores a x, al parámetro t para definir las coordenadas x, y, z de vectores que apuntan
a cada uno de esos lugares en el espacio donde se encuentra definida esa trayectoria. Entonces, esa es la idea de las funciones vectoriales. En el tema anterior vimos lo que eran las funciones paramétricas. Si ustedes les pidieran en un dado momento que expresen una función paramétrica como una función vectorial, o viceversa, una expresión vectorial como una función paramétrica, pues es algo muy sencillo. Acuérdense que una función paramétrica es aquella que las componentes x, y, z están definidos en términos de un parámetro. De ahí el nombre de paramétrica. Si les pidieran, ¿me vas a expresar esta función paramétrica como una función vectorial? Entonces yo lo único que tengo que hacer es definir mi vector con sus coordenadas x, y, z, y de la función paramétrica puedo extraer cada una de esas componentes. Dicho de otra manera, este sería como el proceso de pasar de una función paramétrica a una función vectorial. En todos los cursos de matemáticas que uno lleva, siempre el alumno pregunta, bueno, ¿y eso para qué va a servir? Esa es la pregunta que todo alumno hace. Ahorita en este semestre estoy impartiendo la clase a grupos de sistemas, sistemas computacionales. Yo les decía, imagínense que ustedes sean contratados por la NASA y van a programar la computadora de una nave que va a viajar al planeta Marte, por ejemplo. Ustedes tienen que definir la trayectoria de la nave espacial de aquí hasta el planeta. Digo, bueno, pues entonces ustedes como programadores van a tener que definir una función vectorial y el parámetro va a ser el tiempo. O sea, conforme pasa el tiempo, la nave se va a ir desplazando y ustedes van a poder calcular sus coordenadas x, y, z de la trayectoria. Claro que en realidad para cuestiones espaciales pues se manejan otras coordenadas, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Hay coordenadas cilíndricas, esféricas. Bueno, ¿cómo se grafica una función vectorial? Recordarán ustedes el concepto desde secundaria de lo que es la tabulación. En secundaria veíamos que la variable y estaba en función de x, entonces yo le daba valores a x, encontraba los de y. Pues ahora para graficar una función vectorial vamos a tener que darle valores al parámetro t, y una vez que sepamos qué valores tiene la variable t, entonces vamos a encontrar los valores de x, de y y de z. Podemos darle valores de 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Vamos a poner un ejemplo de función vectorial que tenga sus coordenadas x, y, z en función de un parámetro. No lo vamos a inventar ahorita, a ver si no nos sale difícil de... Bueno, que no nos salga del pizarrón, ¿verdad? Que nos quede bien a escala. Vamos a ponerle aquí 2t más 1 menos t más 3. Vamos a ponerle aquí 3t menos 1. Ahí tengo una función vectorial que está definida con sus componentes x, y z, y esos componentes están en función de una variable real llamada t, como esperaríamos nosotros que estuviera definida. Entonces ahora sí vamos a darle valores a t. Lo que yo voy a estar haciendo es sustituyendo cada uno de estos valores del parámetro t en cada una de estas expresiones x, y, z para definir los puntos que marcan esa función vectorial. Si t vale 0, yo sustituiría aquí el valor de 0, 2 por 0 me da 0, más 1, pues es un 1, ¿verdad? Si t vale 0, yo sustituyo aquí en la expresión de y, me da que esto es un 3. Si yo sustituyo el valor de 0 en la coordenada z, aquí me da 3 por 0, 0, menos 1, me da menos 1. Y así sucesivamente. Vamos a sustituir el valor de t igual a 1, aquí me daría un 3. Si sustituyo el valor de t, aquí me daría un 2. Si sustituyo el valor de 1, aquí me daría un 2. Un último, vamos a sustituir el valor de t igual a 2, aquí me daría un 5.
Si sustituyo el t igual a 2, aquí me daría un 1. Y si sustituyo el valor de t igual a 2, aquí me daría un 5. Entonces, cada una de estas triadas x, y, z definen puntos en el espacio. Vamos a graficar mi sistema de referencias en R3. Yo voy a poner que para acá es z, para acá es x y para acá es y. X es la profundidad. Entonces, vamos a encontrar el punto x igual a 1, y igual a 3, 1, 2, 3. Como estamos en isométrico, pues aquí se encuentran estos puntos, y z igual a menos 1. Entonces vamos, menos 1 sería aquí. El siguiente punto sería 3,2,2. Entonces x vale 3, y vale 2 y z vale 2. 1, 2. Por aquí así más o menos sería el siguiente punto. Y ya el último sería 5, 1, 5. Aquí sería x igual a 5, z, y igual a 1, nos moveríamos para acá, y z igual a 5, 1, 2, 3, 4, 5, por aquí así más o menos estaría. Si se fijan, si unimos todos estos puntos, claro, no está a perfecta escala, pero nos vamos a dar cuenta que esto es una línea recta. Y eso es el concepto de función vectoriales. Que cada uno de estos valores que va arrojando la función definen vectores que apuntan hacia la trayectoria de un objeto, y a esta trayectoria que está aquí le llamamos una curva plana, aunque precisamente no sea plana, aunque sea una curva o lo que sea, pero el concepto es el mismo, una curva plana. Entonces, así a grandes rasgos es lo que es una función vectorial. Así es como se escriben. Ya borré, pero ya les expliqué cómo se pasa de algo paramétrico a algo vectorial, y así es como se grafican. Más adelante en un video que voy a hacer, les voy a explicar cómo graficar funciones vectoriales en el software GeoGebra. A veces no es tan fácil. Aquí la función me quedó una línea recta, pero a veces cada una de estas componentes puede estar en términos de una función senoidal, una exponencial, un logaritmo, y se complica la manera de graficarlo, pero ya lo veremos cómo se hace en el GeoGebra. Al igual que las funciones que vieron en cálculo diferencial, hay algunas ya conocidas por nosotros como las funciones lineales. ¿Por qué? Porque definen una línea recta. Las cuadráticas sabemos que van a definir una parábola. También aquí en las funciones vectoriales ya hay algunas funciones muy conocidas, por ejemplo lo que son las helicoidales. Algunas gráficas van a dar algunos espirales, como unos resortes, algunos resortes que se van abriendo cada vez más. Todo eso lo vamos a definir en el video de cómo graficar funciones vectoriales en el GeoGebra. Y una cosa que quiero comentar antes de ya cerrar este pequeño video es que así como las funciones eran la materia prima para el cálculo diferencial, en el cálculo vectorial también son la materia prima. Y lo que quiero decirles con esto es que así como aquellas funciones podíamos derivarlas, integrarlas, calcular áreas, volúmenes, también con las funciones vectoriales vamos a poder sacar sus límites, saber si es continua, si no es continua, sacarle su derivada, sus integrales. También vamos a poder calcular longitudes, volúmenes, todo aquello, ¿no? Entonces, para no hacer más tedioso este video, no me queda más que darles las gracias y decirles que no se pierdan los siguientes videos para definir todos los conceptos relacionados con las funciones vectoriales. Muchas gracias.